cortados. O sea, más de los que teníamos porque encontramos fugas que no fueron levantados con folio. Y la ventaja de este sistema, de este método, es que cuando tenemos concentrado el equipo de trabajo ahí, facilita más la operatividad y facilita más la supervisión también. Si sé que está ahí el equipo trabajando, yo puedo ir y supervisar el área en el que estamos trabajando y ver cómo está funcionando el programa. Nos da muchas ventajas eso, estar viendo el avance y estar viendo la supervisión. De ahí entonces cumplimos con ese primer mes, terminaba del 9 de marzo al 11 de abril. Y nos pasamos al siguiente mes. Entonces, del 13 al 19 de abril, estuvimos en la semana número 6, trabajando en las misiones, en la misión del Prado, en la misión del Real, todas las misiones, en las Sóstenes, Valenzuela, Valle Dorado, Valle Verde, Villa Fontana, Villas del Cortés y Villas del Trigo. El lado sur de la ciudad, eran 13 colonias, y teníamos 200 folios de drenaje tapado, 212. Aquí trabajamos lunes, hicimos 164, luego 33 y 18. Para el miércoles habíamos agotado todos los folios de aquí porque habíamos tenido ahorros de la semana anterior. Entonces, para el miércoles 15 ya habíamos agotado todos los folios. Hicimos, a final de cuentas, ya nos pasamos a la siguiente semana, está marcado con rosa. Hicimos 102, pero ya eran de la otra semana. En total, esta semana hicimos 381 folios. Quedó entonces cubierto esos sectores de las misiones, de las Sóstenes, la Valle Dorado, Valle Verde. Ahí en recorrido que yo hice, ya no había fugas, no había charcos, Villa Fontana, Valle Dorado. Pero encontré que había falta de brocales. En determinadas calles de circulación faltaban brocales. Y me pasé a las colonias de enseguida que no teníamos folios. Estaba el Rodeo y tenía otro. Y entonces, a pesar de que ellos no levantan folios, había fugas, había charcos. Entonces, dejamos el equipo atendiendo todo ese sector que no tenían folios levantados. Se le dio servicio a todo eso también. Y nos pasamos entonces ya atendido empezamos a trabajar en la semana 7, que fue Aves del Castillo, Luis Echeverría, Colonia México, Nueva Palmira, Ruso Bogel, Sonora y Villas del Real, y teníamos ahí 177 folios. Hicimos 255, están todas estas colonias ya cubiertas, la Ruso, la México, la Luis Echeverría y las Aves del Castillo. Terminamos ya para el martes. Estos otros días ya nos pasamos a la siguiente semana, que es del 27 de abril al 3 de mayo, pero que es la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, Esperanza, Tiznado, Jardines del Valle, La Quino, La Machi López y La Robles Castillo, que teníamos ahí en total 93. Ya terminamos todo esto, ¿no? Ya está cerrada también. Todas estas colonias, Cuauhtémoc Cárdenas, Esperanza, Tiznado, Jardines del Valle, ya salimos de ahí. Y prácticamente nos fuimos a la semana 9, que es del 4 al 10 de mayo, que todavía no llegamos, pero que ya estamos trabajando en la Florida, en las Brisas, en los prados del Tepeyac, en las Torres de París, Villa Alegre, ya estamos acá cerca de los 200 en prados del Tepeyac. Estamos trabajando ya en esta parte. Creemos que ese programa que teníamos para 13 semanas lo vamos a terminar en 11 semanas, pero lo importante de esto que estamos trabajando aquí, como fue la instrucción de usted, presidente, de trabajar o atender las zonas suburbanas, metimos 2 equipos a trabajar en las zonas suburbanas, y ahí en las zonas suburbanas, a ver, pónganlo por favor. Empezamos con la primera, Pueblo Yaqui. En Pueblo Yaqui había que atender en las colonias Quecopaco, Allende, la zona urbana. Era toda esta parte de Agencia Pueblo Yaqui acá. Colonia Campestre, Colonia Ejidal del Pueblo, Ejido Teras, Héroes del 47, la Colonia Javier Lamarquecano, la Juárez Blanca, la Mártires de San Ignacio,
La nueva creación, teníamos en total aquí, en esta 100 drenajes tapados, 232. Cuando usted nos llamó para atender aquel problema fuerte, ahí dejamos el equipo y empezamos a trabajar jueves, viernes y sábado. Cuando empezó el programa ya prácticamente lo teníamos atendido, de tal manera de que para el miércoles de la primera semana, en lugar de acabar todo, ya teníamos cubierto Pueblo Yaqui con todos los delegaciones y campos que están ahí. El campo 16, el campo 47, la Juárez Blanca, todo Pueblo Yaqui, sus colonias, están atendidas al 100%. Nos pasamos entonces al Tobarito y Marte R. Gómez, esta agencia que está acá, y entonces ahí nos implicaba atender pues la colonia Marte R. Gómez, el Tobarito, el Ejido Centauro del Norte, Francisco Villa, Yocuribampo, Tezocobampo, y las colonias que se han estado haciendo ahí pegados al pueblo del Tobarito, a la comisaría. Teníamos ahí drenajes tapados 143 y 2 fugas de agua nada más. Ya fueron atendidos en su totalidad todo el Tobarito, en todas sus colonias, la colonia Allende, la colonia, independientemente del problema que tuvimos, que estuvimos atendiendo en la colonia Rosales con pipas de agua, y se resolvió todo el problema, independientemente de los servicios que estábamos dando. Y luego pasamos a la siguiente, que era Esperanza y Providencia de las dos juntas. Ahí teníamos nada más un total de 47, incluyendo la colonia Blanca Ramos, el Centro de Esperanza, Cocorit, la colonia Ejidal de Esperanza, la Cuauhtémoc de Cocorit, entre todas la parte de ahí de Esperanza, la Nueva Esperanza solamente 1, la colonia Ejidal de Esperanza 10, Cocorit urbanizable 1, 6, teníamos en total 47. Fueron atendidas al 100%, o sea, Esperanza y Cocorit están al 100% con todas sus colonias, Blanca Ramos, Héroes del colonia Valle de Héroes, está atendido al 100%. Y nos faltaba la última Providencia, que comprende el campo 28, el 29, el 30, el campo 2, la colonia Severo Girón 1 y 2, el Portón, Vicente Guerrero y el Ejido Tepeyac. Eran en total 47, están atendidas todas. O sea que la encomienda, presidente, de atender toda el área rural está atendida al 100%. En total, de los reportes que teníamos en Obregón, en total, ¿qué porcentaje llevamos ya atendidos? Del total que teníamos, contando los suburbanos, como 2.400, nos han de quedar unos 600. Que vamos a atender en las próximas 2 semanas y media. La parte que nos falta ahorita, donde vamos a cerrar el programa, Plan Oriente, las haciendas, Campanario, Los Monjes, Parque Industrial, Los Ángeles, y luego Cajeme, Nuevo Cajeme, Matías Méndez, Beltrones, Amaneceres, ya Villa Bonita se está atendiendo también, y prácticamente cerramos el programa. Correcto, muy bien. Con la intención de que una vez cerrado este programa tengamos capacidad para dar respuesta en 48 horas a las demandas o a los goles que nos vayan manifestando. Así es, ya estaríamos al día. Muy bien, gracias. ¿Preguntas, si es que hay, sobre ese tema, y si no, sobre el que sigue? Adelante. Hoy no tenemos preguntas. Alcalde, buenos días. Pues, dejé acomodar mi cámara. Ayer, pues, se dio a conocer la solicitud de Estados Unidos de extradición contra el gobernador de Sinaloa, además de otros funcionarios, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, leyó una carta al pueblo de México destacando, pues, 3 palabras: verdad, justicia y defensa de la soberanía. La presidenta dice que no va a encubrir a ninguna persona que haya cometido un delito en nuestro país, pero también señaló que no había las pruebas suficientes presentadas por el gobierno de Estados Unidos, y ante ello, pues, todo apuntaba que se trataba de un tema político. Preguntarle su opinión al respecto, porque si bien, pues,
todo el país tiene puestos los ojos en este tema, principalmente pues como ha respondido el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, contra Cuba. Entonces hay un temor, hay una inquietud del pueblo de México, preguntarle su opinión al respecto sobre este tema tan importante. Muy bien. A ver. En primer lugar queremos manifestar nuestro total apoyo a la Presidenta de la República para todo y en particular para lo que ella vaya conduciendo, en este caso en particular. Creo que su comunicado es muy claro, ¿sí? Verdad, es decir, vamos a ver cuál es la verdad. Segundo, en base a esa verdad, la justicia, ¿sí? Es decir, si de la verdad se deduce o resulta que hay algún tipo de delito o que estas acusaciones se sustentan, pues entonces habría que actuar en consecuencia. Si no, pues también es de justicia el no atentar contra quien no es culpable. Pero lo más importante es lo siguiente. Primero, la presidenta deja claro que no hay impunidad, que en México no va a haber impunidad, que la solicitud que se hace, por supuesto, se registra, pero que por lo menos hasta el momento no se sustenta con pruebas suficientes para actuar en consecuencia de los términos que se están solicitando o de las acciones que se están solicitando. Entonces, de un lado seguramente implica esto que se van a pedir más elementos de prueba, pero también del otro, lo acaba de decir también la presidenta, desde ayer lo dijeron un comunicado en la PGR, que se va a iniciar una investigación por parte de México, independientemente de lo que plantea Estados Unidos. Por parte de México se va a iniciar una investigación, ¿no? Y de resultar algún tipo de responsabilidad, incluyendo que lo que se dice por parte de Estados Unidos podría tener sustento, por supuesto se va a actuar en consecuencia. No hay impunidad para nadie, no se va a encubrir a nadie en caso que resulte esa situación, pero se va a hacer por México y en el marco y ejercicio de nuestra soberanía y de nuestras leyes. Y si de ahí después derivara otro tipo de acción en relación a lo que solicita Estados Unidos, pues ya sería una decisión que se tomaría en su momento sustentado en elementos de prueba. Lo que también deja claro la presidenta es que en cualquier caso no se va a permitir la injerencia de alguna autoridad extranjera violentando las leyes, violentando la Constitución y violentando el Estado de Derecho mexicano. Pero es muy importante que quede claro que la presidenta no está aludiendo ninguna responsabilidad, que no se deja suelto este asunto y que lo toma el gobierno de México para actuar conforme a las leyes y el Estado de Derecho mexicano. Entonces, es lo que entendí, lo que entiendo de la posición de la presidenta y que nosotros apoyamos.
apoyamos en ese sentido. ¿Sí? Buenos días. Para el director de Omapaz. Pero no he terminado. No he terminado porque es importante. A ver, porque escuchamos por ahí voces, que sí, que no, que parece ser que para ellos su autoridad y su centro de referencia es el extranjero. ¿Sí? Y esto no es nuevo en la historia de México, no es nuevo. Ya es parte de la historia, la actitud de los conservadores que siempre recurren al extranjero para buscar el apoyo que les permita preservar o recuperar sus privilegios en el país. Y son 2 incidentes los que han pasado últimamente. El de Chihuahua, donde llegan agentes de la CIA, se descubre el incidente, se descubre esa intervención sin autorización de agentes extranjeros en territorio mexicano por un accidente. Por un desgraciado y lamentable accidente que, por supuesto, lamentamos la pérdida de vidas. Pero eso no quita el hecho de que hubo una injerencia no consensada de agentes extranjeros en México con la anuencia de un gobierno estatal que no tiene competencia para tomar ese tipo de decisiones por sí solo. Pero, como siempre, los conservadores de siempre dicen que por qué, que tenemos que ocultar. Miren, volteémosla. ¿Qué creen ustedes que pasaría si nosotros mandamos agentes mexicanos a Estados Unidos a investigar el tráfico de armas y los descubren? ¿A poco les van a aplaudir allá? ¿Sí? ¿Y a poco ya van a decir, qué bueno que vinieron, como lo hacen aquí los panistas? ¿No? Entonces, claro que no, pues claro que cada país defiende su soberanía. Se pueden hacer ese tipo de operativos siempre y cuando sean consensados, pero no de manera clandestina. Es una cosa. Luego la otra. ¿Qué les parece si de repente México hace una investigación por su cuenta y dice, caray, pues ya de acuerdo a mis investigaciones y a mis conclusiones, tal gobernador de tal país y tales diputados y senadores de tal país son culpables de tal cosa y quiero que los extraditen para México? Y sin presentar suficientes pruebas. ¿Qué creen que pasaría? ¿Lo mandarían para acá? Pues no. ¿No? O sea, son cuestiones elementales. Entonces, no impunidad, pero sí respeto a la competencia del Estado mexicano en su territorio y a nuestro Estado de Derecho. ¿Sí? Y en ese sentido, por un lado se solicitan pruebas para sustentar la solicitud, pruebas suficientes, y por otro se inicia una investigación en México para en todo caso investigar qué hay detrás de eso, qué hay, si hay algo o no, si hay sustento o no. Bueno, y en su momento se actuaría en consecuencia. Eso es importante, ¿no? Que quede claro, porque luego sale el malinchismo por aquí y por allá, y eso no quiere decir que se quiera encubrir a nadie, absolutamente, pero se requiere que haya verdad primero. Luego viene la justicia, y esto dentro del marco o dentro del ejercicio de nuestra soberanía como país. Bien. Ahora sí, Gracias, buenos días. El director, nada más preguntarle si han tenido problemas con las autorreconexiones. Hace tiempo se manejaba este tema, esos usuarios que se vuelven a reconectar, y si ha sido necesario pues cortar el servicio desde las banquetas, ¿no? Saber cómo anda esta situación, porque se hacía llamado a la conciencia de los usuarios.
hemos tenido muy poquitos casos, muy poquitos casos, y sobre todo de recurrir a cortar desde la banqueta solamente cuando en una toma comercial que se rehúsa a meterse al programa, a la invitación de regularizarse. Entonces, pues, lo hacemos de esa manera, pero no es lo ideal. Estábamos trabajando con otros programas donde los estamos invitando, acercando a Congel a Adeudo, para que la gente se regularice y se beneficie de esos programas que está implementando el área comercial. La otra parte, esa es una parte muy extrema. ¿Hay grande número que se acerca alrededor? Sí, teníamos ayer en un informe que llevábamos como 4,000 y feria gente de que se acerca. Y es un programa muy noble donde la gente, pues hay deudas históricas que tienen 60 meses o más, entonces lo reducimos a los 5 años, le hacemos un programa de descuento, facilitamos y lo que se requiere es entonces empezar a ser usuarios responsables y que vayan respondiendo al programa que se está haciendo. Buen día, presidente. Eso. Acá. Anoche asistimos a parque de la unidad deportiva de la Michoacán. Y yo observé algo que es difícil de que se vea en los niños, adolescentes y jóvenes. Por lo regular son reacios a los políticos. Es la naturaleza misma de los niños, adolescentes y jóvenes. Yo observé ese detalle y me di cuenta que estaban encantados y aparte familiarmente lo abrazaban y le daban las gracias espontáneamente. Nadie les dijo que le dijeran a los niños. Y eso sí me motiva a hacer este comentario al margen, porque es lo que ocupa Cajeme. Las causas, atenderlas, porque esos jóvenes, fíjese, no podían practicar algún deporte en el día. No lo podían hacer. Por eso, porque no había luz en la noche. En el día no podían practicarlo. Entonces, ahora, con esto, pues, es una oportunidad para que los mismos padres de familia lleven a los niños. Y yo quería preguntarle a usted, que anoche le acompañó su esposa Pati Patiño, ¿usted qué siente al ver esas manifestaciones de los niños? Porque ahí hay que ponerle ojo, porque es la herramienta más necesaria para que ellos no se salgan de una mala vida. Y preguntarle si tiene contemplado, hay unas unidades deportivas que en su momento, pues como la 1 de mayo, pues se jugaba el béisbol en la noche y por falta de presupuesto, pues algunas unidades no tienen luz. Si su programa va a abarcar poco a poco estas unidades deportivas, presidente. Ok. Antes que nada, qué bueno que mencionas a los niños. Quiero mandar una felicitación a todas las niñas y a todos los niños, por supuesto del mundo, pero en particular de Cajeme, hoy, en ese día, que es su día, el Día de las Niñas y los Niños, y donde lo que debe quedar muy claro es su derecho a la alegría, su derecho a la felicidad, su derecho a crecer sanos de espíritu y de cuerpo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la alimentación, entre otros derechos que las niñas y los niños deben de disfrutar. Pero además, en este día en particular, como lo decía, el derecho a la alegría, el derecho al juego, el derecho a la diversión y el derecho a ser felices. Entonces yo quiero mandarle a todas las niñas y niños de Cajeme
nuestro reconocimiento, nuestra felicitación y un abrazo con mucho cariño. Y respecto a lo que preguntas, ciertamente estos días, esta semana, fueron algunos espacios recuperados, en particular en el caso de espacios deportivos. En cuanto a la iluminación, estuvimos en la Colonia Libertad, luego estuvimos en la Tinajera, y luego estuvimos ayer en la unidad deportiva de la Michoacán, entre Michoacán y Otancagua, ¿no? Ahí también estuvimos. Hemos estado recuperando canchas deportivas que no cuentan con su alumbrado o que se ha apagado, se ha deteriorado. Entonces hemos estado trabajando en eso y han quedado muy bonitos, ¿no? Y sí, ciertamente cada vez que hemos ido a este tipo de eventos, encontramos niñas, niños y jóvenes en los eventos, y algunos adultos, pero más niños, niñas y jóvenes. Y la verdad que la alegría que manifiestan es una recompensa extraordinaria al trabajo de la función pública. O sea, el ver que se alegran, se ponen felices cuando ven que su campo se ilumina y que allá van a poder jugar en la noche básquetbol, fútbol, béisbol, y que eso le da 1 o 2 horas más de diversión, y también, por qué no decirlo, y es importante, de construcción de tejido social, de construcción de comunidad, de convivencia familiar. Pues eso es muy satisfactorio para nosotros y nos motiva a seguir trabajando para seguir avanzando en la recuperación de estos espacios públicos. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Sí, traemos un plan de recuperación. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Ahorita ya llevamos más de 150 plazas y canchas deportivas recuperadas con distintos tipos de mejoras, pero particularmente con la iluminación. Y es parte de lo que nos hemos propuesto. Traemos un programa, un plan por ahí. Lo que me llama la atención es que algunos medios, en lugar de reconocer lo que estamos haciendo, el avance que estamos haciendo, pone el énfasis en lo que falta. Digo, sí, y estamos en ese proceso. Estamos caminando para lograr atender lo que falta. Pero hay que reconocer también lo que estamos haciendo, lo que está avanzando, porque es fundamental también que la gente conozca que Cajeme es una tierra bonita, una tierra de paz, una tierra de trabajo, y donde los niños y las niñas tienen derecho a ser felices, y que estamos trabajando para avanzar en ese propósito día con día. Entonces sí me llama la atención que algún medio por ahí, o algún comentarista de repente pone el énfasis en la parte negativa, y nos hace mucho daño eso. O sea, no hemos avanzado tenemos que seguir avanzando en la recuperación de la percepción y la imagen pública de nuestro municipio. No se puede decir que no se está trabajando, porque estamos trabajando. No se puede decir que no hay avances, porque tenemos avances. Entonces, hay que recuperar esa visión positiva de nuestro municipio, porque ello se traduce en su momento en más bienestar. Y pues no es lo mismo decir Cajeme sigue avanzando en la recuperación de sus espacios públicos, iluminando canchas deportivas, con ello provocando la alegría, el júbilo de las niñas, de los niños, los jóvenes. Y ciertamente en este proyecto aún faltan algunas canchas que hay que seguir trabajando, y para allá va el programa, a decir, a poner el énfasis en lo que nos está haciendo, ¿no? Pero bueno, en lo que, mejor dicho, en lo que falta por hacer. En fin, pero ahí la dejo. Sí, ahí estamos trabajando en esto
y seguimos avanzando y vamos a ir por más. Adelante. Bueno, una pregunta más. Adelante. Hoy le tocó a Teras, donde una persona está construyendo totalmente Teras. en Teras, en la calle está haciendo, bloqueó la calle y que nadie le podía hacer nada. Esto, según él, a raíz de que Chayito, la comisaria de Pueblo Yauqui, dice que es común que se invadan las banquetas y que nomás pague su multa y no hay problema porque ella pagó su multa. Pero se ve muy arbitrario que las avenidas, las calles se estén construyendo arbitrariamente y las autoridades de desarrollo urbano no hagan lo conducente. Por lo pronto que actúe el delegado, ¿no? De ahí. Ahorita lo voy a ver. Ahí le voy a mandar unas fotografías para que las tenga. Ok. Está bueno. Presidente, disculpe el bolsillo que salió ayer que le entregaron las llaves del Estado de Sonora por parte del gobernador. Así que no sé qué se trata. Platícame tú mejor porque yo no sé. No, ahí vamos. Ahí vamos.